El olor a carne putrefacta mezclado con el perfume de rosas francesas flotaba en el aire espeso de la cámara real, mientras dos figuras esqueléticas agonizaban en lechos separados por miles de kilómetros, pero unidos por un destino igualmente macabro. Era el invierno de 1547 y dos de los hombres más poderosos de la cristiandad occidental se retorcían en su agónica final, sus cuerpos antaño magníficos convertidos en cáscaras pútridas de un poder decadente. Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra, rivales eternos, amantes de la vida, conquistadores de territorios y corazones, ahora compartían una sola certeza aterradora. La muerte los observaba con los mismos ojos fríos e implacables. 40 años antes, cuando el mundo aún era joven y sus ambiciones infinitas, Francisco de Angulema ascendía al trono francés como un dios renacentista hecho carne. Alto, elegante, con cabellos dorados que capturaban la luz como hilos de oro puro, él personificaba todo lo que Francia soñaba ser. Sus ojos azules brillaban con una inteligencia voraz que devoraba arte, literatura, música y mujeres con igual fervor. Un rey nacido para gobernar los cielos, susurraban los cortesanos de Fontainebleau, contemplándolo danzar con gracia felina por los salones revestidos de seda italiana y tapices persas. El embajador veneciano, Marino Sanudo, escribió en sus crónicas: «Su majestad se mueve como si la propia tierra fuera insuficiente para contener su grandeza. Cada gesto es una obra de arte, cada palabra una sinfonía». Francisco coleccionaba. Artistas como otros coleccionaban joyas. Leonardo da Vinci murió en sus brazos en Amboise, legándole no solo obras inmortales, sino fragmentos de genialidad divina. Al otro lado del Canal de la Mancha, otro gigante despertaba a su destino imperial. Enrique Tudor, octavo de su nombre, emergía de una juventud dorada como un Apolo nórdico. 6 pies y 3 pulgadas de músculos esculpidos, cabellos rojizos que flameaban bajo el sol inglés, una voz que resonaba por los pasillos de Westminster con autoridad natural. Erasmo de Rotterdam, testigo de su coronación, registró: «Jamás contemplé criatura tan perfectamente formada por la providencia para liderar a los hombres. Su presencia impone reverencia sin exigir sumisión. Su inteligencia brilla a través de ojos que parecen leer las almas como pergaminos abiertos». Enrique hablaba 4 idiomas con fluidez, componía música sacra que hacía llorar a los santos, jugaba al tenis con la destreza de un gladiador romano. Teólogos se estremecían frente a sus argumentos sobre doctrina, diplomáticos experimentados se perdían en su lógica implacable. Los dos titanes se encontraron por primera vez en el campo del Tapiz de Oro, en junio de 1520, en una explosión de magnificencia que eclipsó al sol. Durante 18 días, Francia e Inglaterra compitieron en una orgía de lujo tan extravagante que agotó tesoros reales. Francisco llegó en una tienda de seda dorada que parecía tejida por ángeles, rodeado de 300 nobles vestidos de terciopelo y armiño. Enrique respondió con un palacio temporal de madera y vidrio que rivalizaba con Versalles en esplendor. Combatieron, bailaron, festejaron y conspiraron bajo la atenta mirada de espías y cronistas. Tomás Wolsey, cardenal inglés, escribió secretamente al Papa: «Observo a 2 semidioses jugando con destinos mortales. Temo que cuando sus juegos terminen, el mundo sangre». La profecía resultó aterradoramente precisa. Durante 2 décadas se enfrentaron en un ajedrez político donde los peones eran ejércitos y los alfiles eran cardenales. Francisco invadió Italia como un Alejandro moderno, conquistando Milán en una campaña que llevó a poetas a compararlo con César.
Sus victorias resonaban por los cafés de Venecia y los palacios de Roma. Pero en Pavía, en 1525, la rueda de la fortuna giró con crueldad shakespeariana. Rodeado por imperiales españoles, su ejército destrozado, Francisco luchó como un león herido hasta que una lanza atravesó su armadura dorada. La sangre que tiñó la tierra lombarda llevaba más que vida, llevaba la inocencia de una era. Todo se perdió excepto el honor, escribió a su madre, Luisa de Saboya, las palabras temblando en el papel como lágrimas de tinta. El cautiverio en Madrid transformó al rey Sol francés en una sombra espectral. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, lo mantuvo en aposentos lujosos, que eran prisiones doradas. Durante meses interminables, Francisco se consumía lejos de los jardines de Amboise, lejos de las risas de sus amantes, lejos de la música que alimentaba su alma. Sus cabellos dorados encanecieron prematuramente. Sus manos elegantes desarrollaron temblores nerviosos que jamás lo abandonarían. El embajador florentino relató: «Su Majestad parece haber envejecido una década en cada mes de cautiverio. Los ojos que brillaban como zafiros ahora reflejan solo melancolía infinita». Cuando finalmente regresó a Francia en 1526, era un hombre roto disfrazado de rey triunfante. Mientras Francisco agonizaba en cautiverio español, Enrique VIII iniciaba su propio descenso al infierno personal. Lo que comenzó como una pasión romántica por Ana Bolena evolucionó hacia una obsesión destructiva que sacudiría los cimientos de la cristiandad. Catalina de Aragón, su primera esposa, fue descartada como un vestido pasado de moda. Su sufrimiento, silencioso, resonando por los pasillos sombríos del castillo de Kimbolton. «El rey se ha convertido en una fiera hambrienta», escribió Eustache Chapuis, embajador imperial, «devorando vidas humanas con la misma facilidad con que consume cisnes asados». El cisma con Roma no fue solo religioso. Fue el primer acto de una tragedia que consumiría el alma de Enrique como un ácido. Ana Bolena, la fascinante hechicera francesa que hipnotizó a un rey, descubrió que seducir el poder era más fácil que controlarlo. Sus ojos negros, que antaño inflamaban pasiones reales, ahora reflejaban un terror creciente conforme Enrique pasaba de amante a depredador. Ella caminaba por los pasillos del Palacio de Greenwich como una gacela consciente de que el león la observaba, calculando el momento del ataque fatal. Tomás Cranmer, arzobispo de Canterbury, registró en su diario privado: «Veo a su majestad consumido por demonios que él mismo invocó. Cada día se convierte menos en hombre y más en monstruo». La ejecución de Ana, en mayo de 1536, marcó no solo el fin de una vida, sino la muerte de la humanidad residual en el corazón del rey inglés. Francisco, de regreso en Francia, intentaba desesperadamente reconstruir no solo su reino, sino su propia identidad destrozada. Los palacios de Fontainebleau y Chambord se llenaron nuevamente de música y risas, pero los cortesanos observaban con creciente inquietud los cambios en su monarca. Sus manos temblaban al firmar documentos, su memoria fallaba durante audiencias importantes. Ataques de melancolía lo postraban durante días. Pedro de Bourdeille, conocido como Brantôme, escribió: «El rey lleva Pavía dentro de sí como una herida que jamás cicatriza. A veces, durante los banquetes, sus ojos se pierden en distancias invisibles y sabemos que camina nuevamente por los campos lombardos empapados de sangre francesa». La década de 1530 presenció una paralela deterioración de ambos monarcas, como si fuerzas ocultas orquestaran una sinfonía macabra de decadencia. Francisco desarrolló una tos seca y persistente que resonaba por los corredores de Amboise como un presagio funesto.
Sus médicos, encabezados por el famoso Jean Fernel, aplicaban sanguijuelas y administraban purgantes que solo aceleraban su declive. Su Majestad ha perdido peso de forma alarmante, informó el embajador inglés Francis Bryan. Las mejillas antaño son rosadas, ahora son cavernas sombrías, donde la muerte ha establecido residencia. Las amantes que una vez disputaban su favor empezaron a evitar sus aposentos, perturbadas por el olor dulce y nauseabundo que emanaba de su cuerpo. En paralelo, Enrique iniciaba su transformación de Adonis a Calibán. El atleta que una vez dominó torneos empezó a engordar de forma grotesca, su cintura expandiéndose como un globo inflado por vicios y excesos. El accidente de torneo en 1536 le dejó una herida en la pierna que jamás sanó por completo, una úlcera pútrida que se pudriría lentamente durante una década, exhalando un hedor tan repugnante que cortesanos se desmayaban en su presencia. Tomás Wriothesley, secretario real, anotó discretamente: «El olor que emana de la pierna real es tan intenso que perfumistas trabajan día y noche para enmascarar el aroma de muerte que ya habita en el cuerpo de su majestad». El hombre que antaño danzaba como un dios griego, ahora se arrastraba por los palacios como un oso herido y furioso. La paranoia creció en ambos como un cáncer metastásico. Francisco veía conspiradores en cada sombra de Fontainebleau, ordenando prisiones y ejecuciones con creciente frecuencia. El caso de los carteles de 1534, cuando protestantes colgaron panfletos anticatólicos en París, desató una ola de terror que tiñó de sangre las calles francesas. «El rey quema herejes, como otros queman leña», observó el embajador veneciano Marco Foscari. «Pero el fuego que consume a sus enemigos parece también devorar su propia alma». Francisco asistía personalmente a las ejecuciones, sus ojos vidriosos, reflejando las llamas que consumían cuerpos humanos convertidos en antorchas vivientes. Enrique, por su parte, transformó la Torre de Londres en un matadero real. Tomás Moro, su antiguo amigo y canciller, caminó hacia el cadalso, manteniendo una dignidad que contrastaba cruelmente con la bestialidad de su verdugo. El rey que antaño escribía tratados sobre teología, ahora reescribe los mandamientos según su conveniencia, murmuró Moro minutos antes de su ejecución, sus palabras resonando a través de los siglos como una maldición profética. Thomas Cromwell, arquitecto de la Reforma inglesa, siguió el mismo camino en 1540, descubriendo que servir a un tirano es como alimentar a un tigre con carne humana. Tarde o temprano, la fiera se vuelve contra quien la nutre. Los años 1540 fueron testigos de una aceleración macabra en la degradación física de ambos reyes. Francisco contrajo lo que sus médicos llamaban el mal francés, probablemente sífilis adquirida durante sus aventuras juveniles. La enfermedad avanzaba sin piedad, devorando su cordura junto con su cuerpo. Úlceras purulentas cubrían su piel antaño nívea, sus cabellos caían en mechones viscosos, sus dientes se carcomían en la boca, exhalando un aliento que hacía retroceder a los caballos. Diana de Poitiers, su amante más duradera, comenzó a evitar sus aposentos, incapaz de soportar el espectáculo de degradación humana que él se había vuelto. Enrique, ahora con más de 300 libras, se movía por los palacios reales en una silla especial, sus gemidos de dolor resonando por los pasillos como lamentos de un animal agonizante. La úlcera en su pierna se había convertido en una cráter supurante que requería curaciones múltiples varias veces al día. Hans Holbein, el joven, pintó su último retrato oficial en 1543, pero destruyó secretamente los bocetos iniciales. Imposible retratar tal decadencia y conservar mi fe en la humanidad, confesó a su asistente.
El rey, que una vez personificó el ideal renacentista, se había convertido en una parodia grotesca de poder y mortalidad. Catalina Parr, sexta y última esposa de Enrique, llegó al palacio en 1543 como una Florence Nightingale real, decidida a atender al monstruo en que su marido se había transformado. Sus diarios privados, descubiertos siglos después, revelan el horror cotidiano de convivir con un tirano moribundo. Me despierto cada mañana, temiendo que haya muerto durante la noche, pero también temiendo que haya sobrevivido a otro día de tormento. Sus úlceras exhalan un perfume de muerte que ningún incienso logra enmascarar. Cuando me abraza, siento huesos quebradizos bajo capas de carne pútrida. ¿Cómo puede un hombre estar simultáneamente tan vivo y tan muerto? Francisco, en sus momentos finales de lucidez, dictaba cartas a sus hijos con una urgencia desesperada, como si quisiera transmitir toda la sabiduría acumulada antes de que la locura lo conquiste definitivamente. Recuerden, escribió al delfín Enrique, que los reyes son mortales como los mendigos y que el poder sin humanidad es solo tiranía adornada con oro. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. La tinta se corría con lágrimas no derramadas de un hombre que descubrió, demasiado tarde, que las conquistas externas no pueden llenar los vacíos internos. El invierno de 1546-1547 llegó como un verdugo vestido de hielo, trayendo consigo el fin inevitable de dos épocas. Francisco agonizaba en el castillo de Rambouillet, lejos de la gloria de Fontainebleau, en una agonía que se extendía como un purgatorio terrenal. Sus médicos aplicaban ungüentos de mercurio que solo aceleraban su deterioro. Sacerdotes susurraban los últimos sacramentos que resonaban en oídos sordos por la enfermedad. Su Majestad parece ya habitar el mundo de los muertos, escribió Pedro de Ronsard, poeta real. Sus ojos reflejan paisajes que nosotros, los vivos, no podemos contemplar. En Hampton Court, Enrique vivía sus últimos meses en una atmósfera de terror suspendido. Cortesanos susurraban en los pasillos sobre maldiciones familiares y venganzas divinas. La úlcera en su pierna se había vuelto tan putrefacta que los cirujanos se negaban a examinarla. El olor penetraba alfombras y cortinas, transformando las dependencias reales en cámaras mortuorias. Tomás Cranmer, arzobispo que presenció todas las transformaciones del rey, escribió proféticamente: «Observo a un hombre siendo devorado por sus propios apetitos, como Saturno devorando a sus hijos. La muerte no llegará como liberación, sino como la culminación de una vida que se ha convertido en su propia maldición». Francisco murió el 31 de marzo de 1547, en una madrugada grisácea que parecía apropiada para el fin de una era dorada. Sus últimos momentos fueron un delirio febril en el que revivió Pavía una y otra vez, gritando órdenes a soldados muertos hacía décadas. «¡Salven a Francia!» Fueron sus últimas palabras coherentes, susurradas en un hilo de voz que apenas podía soportar el peso de tanto arrepentimiento. Cuando finalmente expiró, a las 5 de la mañana, los presentes relataron que una extraña paz descendió sobre su rostro devastado, como si finalmente hubiera encontrado el perdón que buscó en vano durante 2 décadas de tormento. Enrique lo siguió poco después, expirando el 28 de enero de 1547, en una agonía que duró 3 días interminables. Sus últimos momentos estuvieron poblados por los fantasmas de sus víctimas. Ana Bolena aparecía bailando sin cabeza por las dependencias reales. Tomás Moro recitaba fragmentos de Utopía con una ironía amarga. Catalina de Aragón le ofrecía el perdón que él era incapaz de aceptar. «¿Por qué me persiguen?»,
Gritaba a sombras invisibles: «Hice todo por el bien de Inglaterra». Cuando la muerte finalmente lo reclamó, en un jueves helado, quienes presenciaron sus últimos momentos juraron que sus gemidos finales no eran de dolor físico, sino de una alma enfrentándose, demasiado tarde, a la magnitud de su propia corrupción. Ambos reyes, en sus lechos de muerte, se enfrentaron a la misma terrible revelación: que el poder absoluto corrompe absolutamente y que las conquistas externas jamás pueden compensar las devastaciones internas. Francisco, que soñó con ser un mecenas francés, murió rodeado de obras de arte que ya no podían tocarlo. Enrique, que quiso reformar la cristiandad, expiró aislado de Dios y de los hombres. Sus muertes no fueron solo biológicas, sino simbólicas. El fin de una era en la que los reyes se creían semidioses y descubrieron, cruelmente tarde, que solo eran hombres vestidos de oro y púrpura. El siglo XVI perdió, en ese invierno macabro de 1547, a dos de sus protagonistas más complejos y contradictorios. Hombres que personificaron lo mejor y lo peor del Renacimiento, que amaron y odiaron con igual intensidad, que construyeron palacios y cementerios con la misma determinación implacable. Sus muertes terribles no fueron accidentes del destino, sino consecuencias inevitables de vidas vividas más allá de los límites de la moderación humana, como si la propia existencia cobrara, con intereses acumulados de sufrimiento, cada exceso cometido en nombre de la grandeza.